Imagina un mundo donde los debates dominan cada conversación, donde ganar un argumento parece ser la cumbre de la inteligencia. Pero, ¿alguna vez te has detenido a considerar, ¿es realmente discutir un signo de fortaleza? ¿O podría ser una máscara para algo más profundo, quizás incluso debilidad? Hoy nos sumergimos en las profundas ideas de Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más provocativos de la historia, para desentrañar por qué discutir, a sus ojos, es a menudo el refugio de los débiles. Al final de este viaje, no solo cuestionarás cómo manejas el conflicto, sino que podrías ver la interacción humana desde una perspectiva completamente nueva. La filosofía de Nietzsche desafía muchas normas sociales, y su opinión sobre discutir no es una excepción. Él creía que la verdadera fortaleza no radica en la capacidad de dominar una conversación o ganar un debate, sino en el coraje de mantenerse firme en tus convicciones, incluso en silencio. Para Nietzsche, aquellos que discuten constantemente a menudo compensan algo que les falta, un sentido de claridad interior o seguridad en sí mismos. Para explorar esta idea, primero debemos entender su visión más amplia de la naturaleza humana y la dinámica del poder. Comencemos con una pregunta: ¿por qué discutimos? ¿Es para demostrar un punto, afirmar la dominación, o quizás para defender nuestro sentido del yo? Nietzsche diría que en el corazón de la mayoría de las disputas yace un ego frágil, una necesidad de validarse a uno mismo a través de la sumisión o el acuerdo de los demás. Esto, creía él, era una característica de debilidad. Las personas fuertes, en cambio, no necesitan validación externa. Están contentas con sus verdades, inquebrantables ante la disidencia de los demás. En su obra maestra, Así habló Zaratustra, Nietzsche introduce el concepto del Übermensch, una figura que trasciende las normas sociales y vive de manera auténtica. El Übermensch no se involucra en disputas triviales. ¿Por qué? Porque su enfoque está en superarse a sí mismo, no en demostrar su valía ante los demás. Nietzsche creía que aquellos que discuten constantemente están atrapados en lo que él llamaba resentiment, un estado de energía reactiva donde uno se define en oposición a los demás en lugar de a través de sus propios valores. Este modo de vida reactivo es inherentemente débil, ya que coloca el control de las emociones y la identidad en manos de fuerzas externas. Piensa en la última discusión que tuviste. ¿Se trataba realmente del tema en cuestión o había un trasfondo emocional más profundo? Quizás una necesidad de ser visto como inteligente, estar en lo correcto o ser digno. Diría que las personas más fuertes son aquellas que pueden reconocer este impulso y resistirse a él. En lugar de reaccionar, reflexionan. En lugar de discutir, se elevan por encima. Esto no significa que Nietzsche abogara por la pasividad o el silencio ante la injusticia. Todo lo contrario, valoraba la acción por encima de las palabras. Para él, la fuerza radicaba en demostrar tus valores a través de tu vida y elecciones, no a través de una retórica vacía. Los verdaderamente poderosos no necesitan convencer a otros de sus creencias. Las encarnan, entienden que discutir rara vez cambia opiniones, solo afianza posición. Como escribió Nietzsche, el individuo siempre ha tenido que luchar para no ser abrumado por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto para pagar por el privilegio de poseerte a ti mismo. Esta idea es especialmente relevante en el mundo actual, donde las redes sociales amplifican cada desacuerdo, convirtiendo diferencias menores en conflictos más graves. La perspectiva de Nietzsche nos recuerda que debemos preguntar: ¿qué intento lograr aquí? ¿Vale la pena esta discusión, mi energía, o simplemente estoy reaccionando a las expectativas de los demás? Su filosofía nos desafía a dar un paso atrás, a centrarnos en construir nuestra fortaleza interior en lugar de derribar a otro. Pero, ¿qué significa construir fortaleza interior? Para Nietzsche, comienza con el autoconocimiento. Creía que la mayoría de las personas no son completamente conscientes de sus motivos, miedos y deseos. Sin esta conciencia, nos convertimos en esclavos de fuerzas externas, fácilmente provocados y manipulados. La fortaleza interior, por el contrario,
proviene de una profunda comprensión de uno mismo. Es la capacidad de permanecer firme e inquebrantable, independientemente del caos externo. La crítica de Nietzsche a las discusiones también se extiende al concepto de la verdad. Creía que la verdad absoluta es una ilusión, una construcción creada por los humanos para dar sentido al mundo. Si la verdad es subjetiva, ¿cuál es el sentido de discutirla? Para Nietzsche, la búsqueda de la verdad personal, tu propia verdad, era mucho más importante que debatir verdades universales. Animaba a las personas a explorar sus valores, creencias y propósito, en lugar de conformarse a las normas sociales o buscar validación a través de discusiones. Esta idea es a la vez liberadora y desafiante. Nos exige soltar la necesidad de tener razón, abrazar la incertidumbre y centrarnos en el autodescubrimiento. La filosofía de Nietzsche nos empuja a preguntarnos: ¿quién soy yo más allá de mis argumentos? ¿Qué defiendo? ¿Y estoy viviendo de manera auténtica o simplemente reacciono a las expectativas de los demás? Al cerrar esta sección, considera esto. La próxima vez que sientas el impulso de discutir, detente y reflexiona. Pregúntate: ¿es esta una oportunidad para afirmar mi ego o puedo utilizar este momento para crecer? La sabiduría de Nietzsche nos invita a ver los argumentos no como batallas que hay que ganar, sino como espejos que reflejan nuestro estado interno. La pregunta es: ¿qué verás cuando mires en ese espejo? Demos un paso más al explorar la profunda visión de Nietzsche sobre las dinámicas de poder y cómo influyen en el comportamiento humano. En el corazón de su filosofía está el concepto de la voluntad de poder. Para Nietzsche, esto era la fuerza motriz fundamental detrás de todas las acciones humanas, no simplemente el deseo de sobrevivir, sino de prosperar, crecer y afirmarse en el mundo. Sin embargo, creía que el verdadero poder no proviene de controlar a los demás, sino de dominarse a uno mismo. Esta distinción es crítica cuando consideramos por qué la gente discute. En la mayoría de los casos, las disputas surgen de un intento erróneo de afirmar dominio o control sobre la perspectiva de otra persona. Lo que a Nietzsche le preocupaba profundamente sobre este comportamiento es que a menudo enmascara un vacío interno, una falta de seguridad, claridad o propósito. Las personas discuten no porque sean fuertes, sino porque se sienten amenazadas, incompletas o inseguras. Él ilustró esto y criticó a menudo lo que llamó mentalidad de rebaño. El rebaño representa a individuos que se conforman con las normas sociales y buscan validación a través del acuerdo colectivo. Discuten para reafirmar su lugar dentro del grupo, para probar su lealtad a creencias compartidas o para silenciar voces disidentes que desafían sus zonas de confort. Para Nietzsche, esto era una señal de debilidad. El verdadero individuo fuerte, el sobrehombre, no necesita la aprobación del rebaño. Vive según sus propios valores, incluso cuando esos valores van en contra de la corriente. Ahora, examinemos cómo se desarrolla esto en la vida cotidiana. Considera los innumerables debates que se desarrollan en línea, donde las discusiones a menudo degeneran en ataques personales y bucles interminables de réplicas. Estas interacciones raramente conducen a una comprensión o resolución significativa. En cambio, revelan las profundas inseguridades de los participantes, su necesidad de tener razón, de sentirse superiores o de evitar la vulnerabilidad. La perspectiva de Nietzsche nos desafía a ver estos momentos tal como son: distracciones del verdadero trabajo de la superación personal y el dominio de uno mismo. Entonces, ¿cómo se puede romper este ciclo? Nietzsche argumentaría que comienza con un cambio radical de enfoque, pasando de la validación externa al crecimiento interno. En lugar de gastar energía tratando de convencer a los demás, canaliza esa energía en convertirte en una versión más auténtica y resiliente de ti mismo. Esto requiere valentía, la valentía de enfrentar tus miedos, confrontar tus defectos y abrazar la incomodidad del cambio. También requiere humildad, la disposición a admitir que no tienes todas las respuestas y que tu perspectiva es solo una de muchas. Pero seamos claros, Nietzsche no abogaba por el aislamiento o el desapego del mundo. Creía que las relaciones significativas
y los intercambios intelectuales son esenciales para el crecimiento personal. Sin embargo, estas interacciones deben basarse en el respeto mutuo y un deseo compartido de explorar verdades más profundas, no en una necesidad de dominar o menospreciar. Cuando abordamos las conversaciones con curiosidad en lugar de animosidad, abrimos la puerta a una comprensión y conexión genuinas. La defensividad crea espacio para una conexión y entendimiento genuinos. En este punto, podrías estar preguntándote, si discutir es a menudo un signo de debilidad, ¿cómo se ve la verdadera fuerza en un desacuerdo? Para Nietzsche, no se trata de ganar la discusión, sino de trascenderla. Las personas fuertes escuchan con una mente abierta, se involucran con las ideas en lugar de los egos y se mantienen firmes en sus valores, incluso cuando son desafiados. No evitan conversaciones difíciles, pero tampoco sienten la necesidad de probar su valía a través de la confrontación. Aquí hay un ejemplo práctico. Imagina que alguien desafía tus creencias o critica tus acciones. Tu instinto podría ser defenderte o argumentar tu punto. Pero, ¿y si, en su lugar, te detuvieras a reflexionar? ¿Qué pasaría si usaras el momento para examinar tus propias suposiciones? Para preguntarte si la crítica tiene algo de verdad o simplemente dejaras pasar el comentario sin sentir la necesidad de reaccionar. Esto no es pasividad, es una demostración de fuerza y autocontrol. Se muestra que no te dejas fácilmente afectar por fuerzas externas y que tu sentido de autoestima no depende de las opiniones de los demás. Las ideas de Nietzsche también tienen implicaciones profundas sobre cómo abordamos la resolución de conflictos. En lugar de ver los desacuerdos como batallas que deben ganarse, podemos verlos como oportunidades de crecimiento, para nosotros mismos y para aquellos con quienes interactuamos. Este cambio de perspectiva puede transformar no solo nuestras relaciones personales, sino también nuestras dinámicas sociales y culturales más amplias. Al priorizar la comprensión por encima del ego, creamos un espacio para un diálogo que es constructivo en lugar de destructivo. A medida que avanzamos, tomemos un momento para reflexionar sobre cómo estas ideas resuenan con nuestras propias experiencias. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una discusión que se sentía más como un intento de probar un punto que como una búsqueda de la verdad? ¿Qué reveló esa experiencia sobre tus propias inseguridades o deseos? ¿Y cómo podría cambiar tu vida si abordaras tales situaciones con la filosofía de Nietzsche en mente? La belleza de las enseñanzas de Nietzsche radica en su relevancia temporal, incluso en el mundo hiperconectado y acelerado de hoy. Su llamado a enfocarse en la autodisciplina y la autenticidad sigue siendo tan poderoso como siempre. Nos invita a alejarnos del ruido, a examinar nuestros motivos y a abrazar el desafío de vivir una vida fiel a nuestros valores más profundos. Sin embargo, solo hemos rasguñado la superficie. La filosofía de Nietzsche ofrece incluso más perspectivas sobre la naturaleza de la interacción humana, las dinámicas de poder y la búsqueda de una vida significativa. A medida que continuamos, exploraremos cómo sus ideas pueden ayudarnos no solo a navegar conflictos, sino también a trascenderlos, llevando a un mayor sentido de propósito y realización. Para comprender verdaderamente la perspectiva de Nietzsche sobre la futilidad de discutir, debemos profundizar en su concepto de superación personal. Este es uno de los pilares de su filosofía y un tema recurrente en sus obras. Para Nietzsche, la vida no es un estado estático, sino un proceso constante de crecimiento, desafío y transformación. La fortaleza, en su visión, proviene de la capacidad de superar no solo obstáculos externos, sino también limitaciones internas, miedo, duda y la necesidad incesante del ego de validación. Cuando participamos en discusiones, especialmente aquellas alimentadas por el ego, a menudo perdemos de vista este objetivo superior. La energía que gastamos tratando de demostrarnos a nosotros mismos que tenemos razón podría invertirse mejor en mejorar como personas, comprender a los demás o refinar nuestra perspectiva. Los escritos de Nietzsche nos recuerdan que las batallas más profundas no se libran con palabras,
sino dentro de nosotros mismos. Una de las ideas más provocativas de Nietzsche es su crítica a la moral como una herramienta de los débiles. Argumentaba que los sistemas morales tradicionales suelen surgir del resentimiento, un resentimiento arraigado hacia los poderosos por parte de quienes se sienten impotentes. Este resentimiento lleva a la creación de marcos morales que priorizan la docilidad, la sumisión y la conformidad sobre la fuerza, la ambición y el individualismo. En este contexto, las discusiones pueden verse como una extensión de esta dinámica, un intento de los débiles de imponer sus valores a los demás en lugar de superar sus limitaciones. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo podemos relacionarnos con los demás sin caer en la trampa de la argumentación? Sugeriría que la respuesta reside en el arte del diálogo. A diferencia de las argumentaciones, que son adversariales y buscan ganar, los diálogos son colaborativos y tienen como objetivo entender. En un diálogo, ambas partes se acercan a la conversación con humildad y disposición para aprender. No intentan afirmar su dominio, sino explorar ideas juntos. Tomemos, por ejemplo, un desacuerdo entre dos amigos sobre una creencia profundamente arraigada. En una argumentación, cada amigo se aferraría a su postura, negándose a ceder y escalando la tensión. Pero en un diálogo, podrían hacerse preguntas, compartir sus experiencias y buscar un terreno común. El resultado no solo es una comprensión más profunda del otro, sino también un crecimiento personal para ambos individuos. El desdén de Nietzsche por la argumentación no es un llamado a evitar el conflicto por completo. El conflicto, cuando se aborda de manera constructiva, puede ser un potente catalizador para el crecimiento, pero nos desafía a elevarnos por encima de disputas triviales y enfocarnos en lo que realmente importa, la búsqueda de la excelencia, la autenticidad y una vida vivida en nuestros propios términos. Esto requiere un cambio de mentalidad, de ver a los demás como adversarios a verlos como compañeros de viaje en la travesía de la vida. Para poner esto en práctica, consideremos la idea del eterno retorno de Nietzsche. Nos invita a imaginar vivir nuestras vidas una y otra vez, con cada momento repitiéndose infinitamente. Este experimento mental nos obliga a confrontar las decisiones que tomamos y los valores que defendemos. ¿Preferirías pasar la eternidad atrapado en discusiones triviales? ¿O te gustaría dedicar tu vida a algo más significativo? Esta perspectiva puede ser transformadora. Nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más precioso y que cada momento gastado discutiendo es un momento perdido en la búsqueda de metas más satisfactorias. En lugar de participar en debates infructuosos, podemos optar por invertir nuestra energía en crear, aprender y conectar con los demás a un nivel más profundo. La filosofía también nos desafía a reconsiderar nuestra relación con la verdad. Él declaró célebremente: "No hay hechos, solo interpretaciones". Esto no significa que la verdad sea irrelevante, sino que siempre está moldeada por la perspectiva. Cuando discutimos, a menudo asumimos que nuestra perspectiva es la única válida, desestimando a los demás como erróneos o desinformados. Pero Nietzsche nos invita a abrazar la complejidad de la verdad y a reconocer que múltiples perspectivas pueden coexistir. Este cambio de perspectiva puede cambiar profundamente la forma en que abordamos los desacuerdos. En lugar de verlos como amenazas a nuestra visión del mundo, podemos verlos como oportunidades para ampliar nuestra comprensión. Podemos escuchar sin defensividad, cuestionar sin hostilidad y aprender sin miedo. Y sin embargo, las enseñanzas de Nietzsche van aún más lejos. Nos desafía no solo a trascender las discusiones, sino también a trascender a nosotros mismos. Esa es la esencia del superamiento personal, la incansable búsqueda de convertirnos en más de lo que somos. Se trata de desprenderse de las capas de miedo, duda y ego que nos retienen, y de abrazar el coraje de vivir auténticamente. A medida que nos acercamos al final de esta sección, considera el poder del silencio frente al conflicto. Nietzsche creía que el silencio podría ser una forma de fortaleza, una negativa a dejarse arrastrar por la mezquindad de la argumentación. No es el silencio de la sumisión, sino el silencio de la seguridad en uno mismo, el silencio de alguien que conoce su valor y no necesita probarlo.
Reflexiona sobre esto la próxima vez que sientas la tentación de discutir. Pausa y pregúntate, ¿qué estoy tratando de lograr? ¿Es este momento una oportunidad para el crecimiento? ¿O simplemente estoy reaccionando a las demandas de mi ego? La filosofía de Nietzsche nos invita a elegir el camino de la fortaleza, la sabiduría y el superamiento personal, incluso cuando es el camino más difícil. A medida que nos preparamos para profundizar en la capa final de las ideas de Nietzsche, exploraremos cómo su filosofía ofrece no solo una crítica a la argumentación, sino un plan para vivir una vida más intencionada y satisfactoria. Las ideas que descubrimos podrían transformar no solo la manera en que interactuamos con los demás, sino también cómo nos vemos a nosotros mismos en el mundo que nos rodea. Al alcanzar la culminación de la perspectiva de Nietzsche sobre la discusión, nos queda uno de sus más profundos insights: la idea de que la fuerza no se trata de dominar a otros, sino de dominarse a uno mismo. Este dominio va más allá de simplemente evitar argumentos. Se trata de vivir de una manera que refleje claridad interior, propósito y resiliencia. Nietzsche creía que la verdadera fuerza es tranquila, inquebrantable, y se basa en la capacidad del individuo para elevarse por encima del ruido del mundo. Para comprender esto plenamente, volvamos al concepto de Nietzsche del Übermensch. El Übermensch representa la cumbre del potencial humano, una persona que ha trascendido las expectativas sociales, superado limitaciones personales y abrazado la vida en toda su complejidad. Para Nietzsche, el Übermensch no participa en discusiones porque no lo necesita. Su vida es su argumento. Sus acciones, valores y logros hablan más que cualquier palabra pudiera hacerlo. En el mundo actual, esta idea puede parecer contraintuitiva. Vivimos en una época de comunicación constante, donde las opiniones se comparten, debaten y desmenuzan a una velocidad vertiginosa. Las redes sociales, las plataformas de noticias y el discurso público a menudo priorizan el volumen sobre la profundidad, lo que facilita confundir el ruido con la fuerza. Pero la filosofía de Nietzsche nos desafía a retroceder de este caos y centrarnos en lo que realmente importa: nuestro propio viaje de crecimiento y autodescubrimiento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría de Nietzsche a nuestras vidas diarias? Primero, debemos reconocer que no cada desacuerdo requiere nuestra participación. Cuando nos enfrentamos a un posible argumento, podemos preguntarnos, ¿realmente vale la pena mi energía? ¿Participar en este debate se alinea con mis valores y objetivos, o es una distracción? Nietzsche creía que elegir cuándo y cómo participar es una característica de la fuerza. Muestra que no somos esclavos de nuestros impulsos, sino maestros de nuestras acciones. En segundo lugar, podemos esforzarnos por abordar los desacuerdos con curiosidad en lugar de defensividad. En lugar de intentar probar nuestro punto, podemos buscar entender la perspectiva de la otra persona. Esto no significa abandonar nuestras creencias, sino estar abiertos a la posibilidad de que podamos aprender algo nuevo o ver el mundo de una manera diferente. Nietzsche valoraba el coraje intelectual, la disposición a cuestionar nuestras propias suposiciones y a abrazar la complejidad. En tercer lugar, podemos centrarnos en encarnar nuestros valores en lugar de debatir sobre ellos. Esto significa vivir de una manera que refleje lo que defendemos. Incluso ante la oposición, Nietzsche creía que la autenticidad es mucho más poderosa que la retórica. Cuando vivimos de manera auténtica, inspiramos a otros no a través de palabras, sino a través del ejemplo que damos. Regresando a la visión más amplia de la vida que tenía Nietzsche, en su esencia, su filosofía trata de abrazar los desafíos y las incertidumbres de la existencia con valentía y creatividad. Creía que la vida no es un problema a resolver, sino un lienzo en el que crear significado. Discutir, en este contexto, es una distracción del verdadero trabajo de la vida, el trabajo de convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Una de las ideas más famosas de Nietzsche es el concepto de amor fati, o amor al destino. Es la idea de que debemos abrazar todo lo que nos sucede, las alegrías y las penas, los éxitos y los fracasos, como partes necesarias de nuestro viaje. Al adoptar esta mentalidad,
podemos abordar los conflictos con una sensación de ecuanimidad. En lugar de ver los desacuerdos como obstáculos, podemos verlos como oportunidades para crecer, aprender y fortalecer nuestro carácter. Esto nos lleva quizás a la lección más poderosa de todas, la idea de que la fortaleza no se trata de evitar el conflicto, sino de transformarlo. Cuando abordamos los desacuerdos con sabiduría, humildad y un compromiso con el crecimiento, podemos convertir incluso las interacciones más desafiantes en momentos de transformación. Podemos elevarnos por encima de la petulante necesidad de ganar y enfocarnos en lo que realmente importa: construir relaciones, fomentar la comprensión y vivir auténticamente. Al cerrar este viaje en la filosofía de Nietzsche, reflexionemos sobre las verdades más profundas que nos ofrece. Discutir, como él lo veía, a menudo es un signo de debilidad, no porque sea inherentemente malo, sino porque nos distrae de la tarea más grande de superación personal. La verdadera fuerza no reside en dominar a los demás, sino en dominar a uno mismo. Se encuentra en el coraje de vivir auténticamente, en la humildad de cuestionar nuestras suposiciones y en la sabiduría de centrarnos en lo que realmente importa. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a discutir, haz una pausa y considera las palabras de N. Pregúntate, ¿qué intento lograr? ¿Qué me revela este momento sobre mis propias inseguridades o deseos? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer, aprender y convertirme en una versión de mí mismo más fuerte y auténtica? Al final, la filosofía de N no se trata de evitar el conflicto, sino de trascenderlo. Es un llamado a elevarnos por encima del ruido, a abrazar los desafíos de la vida con valentía y creatividad, y a vivir de una manera que refleje nuestro máximo potencial. Es una invitación a convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino, los creadores de nuestro propio significado y los maestros de nuestras propias vidas. Y quizás esa sea la lección más importante que N nos ofrece, que el mayor argumento que podemos presentar no es con palabras, sino con las vidas que elegimos vivir. Gracias por escuchar.